Imagina estar en la oficina de registro de tu universidad, listo para pagar la matrícula final que asegura tu futuro, solo para que te digan que tu cuenta completamente financiada está vacía. Me quedé allí, agarrando un birrete de graduación que de repente se sintió como una broma cruel. Una hora más tarde, mi padre se sentó en la primera fila del auditorio aplaudiendo a los hijos de otras personas, mirándome a los ojos con un orgullo que era completamente hueco. Pasó 20 años enseñándome que los números nunca mienten. Pero olvidó que había criado a una auditora. No grité. No lo confronté frente a la multitud que vitoreaba. Simplemente me fui a casa, me senté en el suelo y saqué el único registro digital que él pensaba que permanecía enterrado en los archivos familiares, el rastro de auditoría. Ese único rastro de migas de pan no solo mostró a dónde fue mi matrícula. Me llevó directamente a una modesta casa suburbana a 3 pueblos de distancia, donde una mujer que nunca había conocido estaba criando a 2 hijos con mi herencia robada. Mi nombre es Harper Vance y hasta hace 3 meses, vivía en Charlotte, Carolina del Norte, creyendo que mi familia era el estándar de oro de la integridad financiera. Mi padre, Alistair Vance, no era solo un hombre de negocios exitoso. Era un pilar de la comunidad, un hombre que construyó un imperio local sobre la promesa de la transparencia. Me sentaba cada domingo por la tarde en su oficina con paneles de caoba, mostrándome hojas de cálculo y explicándome el fideicomiso educativo Vance. Se suponía que era mi red de seguridad, financiada por el patrimonio de mi difunto abuelo y años de ahorro disciplinado de Alistair. Se aseguró de que yo entendiera el peso de esa responsabilidad. Trabajé durante todas las vacaciones de verano, acepté pasantías de alta presión y viví en un pequeño apartamento estudio solo para demostrar que era digna del legado que supuestamente él protegía para mí. Mi madre, Lydia, era la partidaria silenciosa, sin cuestionar nunca los archivadores cerrados con llave o las llamadas de consulta nocturnas que Alistair afirmaba que eran para la expansión del negocio. Éramos la perfecta historia de éxito estadounidense, hasta que los números finalmente dejaron de cuadrar. La notificación de pago rechazado en la oficina de registro no fue solo un fallo técnico. Fue la primera grieta en una presa que había estado conteniendo 15 años de mentiras calculadas. Me di cuenta entonces de que mi padre no había estado invirtiendo en mi futuro. Había estado subsidiando una segunda vida que yo no debía saber que existía. Antes de llevarte por el rastro forense que desmanteló su doble vida, por favor, tómate un momento para presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal. Realmente ayuda a que estas historias lleguen a otros que podrían estar pasando por algo similar. Y me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde estás escuchando hoy y cuál es la hora local donde te encuentras? Leo cada uno de vuestros comentarios y vuestro apoyo significa el mundo para mí. Ahora, volvamos al día en que el libro mayor dejó de tener sentido y la verdad comenzó a salir a la luz. Crecer en la casa de los Vance significaba vivir según un código. En Charlotte, el apellido Vance no era solo una etiqueta en nuestro buzón. Era una marca asociada con la fiabilidad. Mi padre, Alistair, se aseguró de que yo entendiera eso desde que tuve edad para contar. Cada domingo por la tarde, mientras otros niños veían dibujos animados o jugaban en sus patios traseros, yo era convocada a su oficina con paneles de caoba. La habitación siempre olía a cuero caro y libros viejos, un aroma que una vez asocié con seguridad y sabiduría. Me sentaba en la silla de cuero de gran tamaño frente a su escritorio, extendía sus libros de contabilidad semanales y me trataba como a una socia junior en una firma de alto riesgo. Mira aquí, Harper, decía, señalando una columna de cifras con un bolígrafo con tapa de oro. El dinero es un lenguaje. Si aprendes a hablarlo, nunca serás impotente. Y recuerda, los números son las únicas cosas en este mundo que no pueden traicionarte. Las personas tienen motivos. Las hojas de cálculo solo tienen hechos. Yo le creí. Me aferré a cada palabra como si fuera la escritura sagrada. Me enseñó la diferencia entre un activo y un pasivo antes de que yo supiera conducir. Me hizo sentir especial, como si fuéramos parte de un club de élite donde la transparencia era la cuota de membresía. Esta era la base del fideicomiso educativo Vance. Me mostraba las contribuciones mensuales que supuestamente hacía a una cuenta a mi nombre. Me dijo que era el legado de mi abuelo, un fondo sagrado destinado a asegurar que nunca tuviera que comprometer mi integridad por un cheque de pago. Mi madre, Lydia, era la arquitecta silenciosa de esta ilusión.
Era el corazón de nuestro hogar, siempre ocupada en su jardín u organizando galas benéficas para el Consejo Local de las Artes. Adoraba a Alistair. Lo miraba con un nivel de devoción que hacía que cualquier tipo de cuestionamiento se sintiera como una traición. Para ella, Alistair era la roca. Él manejaba las cosas aburridas, las facturas, las inversiones, los impuestos, para que ella pudiera centrarse en la belleza de la vida. Nunca pidió ver las carpetas que él guardaba bajo llave en su escritorio. Nunca se preguntó por qué ciertos viajes de negocios duraban un día más de lo planeado. En su mente, Alistair era un hombre de palabra, porque nunca le había dado una razón para pensar lo contrario. Seguí su ejemplo. Estaba tan ocupada tratando de ser la avance perfecta que nunca busqué las sombras. Pasé mis años de secundaria manteniendo un promedio de 4.0 y mis años universitarios trabajando semanas de 50 horas durante mis pasantías. Todo para demostrar que era digna del fondo que él estaba guardando. Pensé que estaba siendo una socia. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Incluso sentí una sensación de orgullo cuando les decía a nuestros vecinos, Harper tiene mi cabeza para los números. Va a ser la mejor auditora que este estado haya visto. La ironía es casi insoportable ahora. Él estaba, literalmente, entrenando a la persona que finalmente desmantelaría toda su vida. Me dio las herramientas, la lógica y la obsesión por el detalle que más tarde usaría para rastrear cada una de sus mentiras. Pensó que me estaba enseñando a administrar la riqueza, pero en realidad me estaba enseñando a atrapar a un ladrón. Y el ladrón más grande de mi vida estaba sentado justo al otro lado del escritorio, sonriendo mientras se ajustaba los gemelos y me decía cuánto valoraba nuestra sociedad. El aire en la oficina de registro siempre se sentía enrarecido, como si hubieran succionado todo el oxígeno para evitar que los archivos envejecieran. Estaba allí de pie, con mi mochila pesada de libros de texto en los que había gastado mis ahorros de verano, lista para entregar los últimos $18,450 para saldar mi cuenta para la graduación. La mujer detrás del mostrador, la señora Gabel, ni siquiera levantó la vista cuando pasó mi tarjeta. Solo esperó el sonido. Pero el sonido no llegó. En su lugar, hubo un zumbido digital áspero. Un cuadro rojo parpadeó en su monitor. Transacción rechazada. Fondos insuficientes. Inténtelo de nuevo, dije, mi voz firme, pero mi corazón comenzando a golpear contra mis costillas. Hay un fondo fiduciario. Es una cuenta avance. Debería haber un saldo de 6 cifras. Lo intentó de nuevo. Mismo zumbido, mismo cuadro rojo. Me miró entonces, sus ojos suavizándose con ese tipo específico de piedad reservado para los estudiantes que no se daban cuenta de que estaban en quiebra. Lo siento, Harper. El banco informa un saldo de $1,242. $1,242. Salí del edificio hacia la húmeda tarde de Charlotte, el sol reflejándose en los edificios de cristal como una burla. Llamé a Alistair de inmediato. Esperaba pánico. Esperaba que llamara al gerente del banco y exigiera cabezas en una bandeja. En cambio, cuando contestó, su voz era como la seda. Harper, cariño, me pillaste en una reunión, dijo, y pude oír el tintineo de la cubertería de fondo. No estaba en una reunión. Estaba almorzando. ¿La matrícula? Oh, no te preocupes por eso. Debe haber un fallo con la transferencia trimestral. O tal vez la caída del mercado del mes pasado activó una retención temporal de los activos líquidos. Llamaré al asesor el lunes. Solo diles que se está gestionando. El lunes es la fecha límite, papá, dije. No me dejarán graduarme si el libro mayor no está saldado. Entonces no te gradúes, dijo, y la seda en su voz se agudizó hasta convertirse en algo frío. Un trozo de papel no define a un Vance. Nos definimos por cómo nos manejamos bajo presión. Ahora tengo que irme. Confía en el proceso, Harper. Colgó. Y en ese silencio, me di cuenta de que, por primera vez en 22 años, no confiaba en él. No volví a mi apartamento. Conduje directamente a la casa familiar. Sabía que mi madre estaba en su club de jardinería y que Alistair no volvería hasta tarde. Usé mi llave,
Pasé junto a las fotos enmarcadas de nuestra vida perfecta y fui directamente a la oficina con paneles de caoba. La habitación olía a las mentiras de Alistair. El cuero, el whisky caro, la arrogancia. Me senté en la silla en la que me había entrenado. Abrí su portátil. Nunca había cambiado la contraseña. Era Transparencia 2020. Otra ironía que se sintió como una bofetada. Ya no era una hija buscando consuelo. Era una auditora junior buscando una discrepancia. Inicié sesión en el portal del Fideicomiso Educativo Vance. Esperaba ver un error, un decimal mal colocado, una transferencia retrasada. En cambio, vi un vacío. El historial de la cuenta mostraba una serie de retiros masivos durante los últimos 3 años. $50.000 por aquí. $75.000 por allá. El más reciente fue la semana pasada. $20.000 movidos el día antes de que venciera mi matrícula, pero no fueron a la universidad. Fueron a una cuenta etiquetada como Evergreen Property Management. Mi padre me había dicho que los números eran las únicas cosas que no podían traicionarte. Tenía razón. Los números no me estaban mintiendo. Me estaban diciendo que mi padre había estado drenando sistemáticamente mi futuro durante años. Cada reunión de sociedad del domingo por la tarde había sido una actuación para evitar que yo mirara a los tramoyistas. Sentí que un frío desapego clínico se apoderaba de mí. Saqué una memoria USB y comencé a descargar los extractos. No lloré. No lo llamé para discutir. Solo observé la barra de progreso arrastrarse por la pantalla. Iba a seguir el dinero. Y por primera vez en mi vida, no me importaba dónde terminara el rastro. Tomé la carpeta de auditoría azul del estante, la que me había enseñado a usar para auditorías simuladas cuando era adolescente, y comencé una real. Evergreen Property Management estaba a punto de convertirse en el error más caro que Alistair Vance jamás cometió. La luz azul del monitor era lo único que iluminaba la oficina. Me senté allí, el zumbido del disco duro externó sonando como el estertor de la muerte para la versión de mi padre que había amado durante 22 años. Alistair Vance siempre había dicho que si quieres ocultar una mentira, la entierras a plena vista, generalmente bajo un montón de papeleo aburrido. Pensó que yo estaría demasiado distraída con las fiestas de graduación y las ofertas de trabajo para mirar las cosas aburridas. Estaba equivocado. Comencé con el sitio web del secretario de Estado. En Carolina del Norte, los registros de empresas son públicos si sabes cómo navegar por el portal. Escribí Evergreen Property Management LLC. Mis manos estaban frías, pero mi mente operaba con una precisión clínica que no sabía que poseía. El resultado de la búsqueda apareció en menos de 3 segundos. La LLC se había formado exactamente hace 15 años, el mismo año en que mi abuelo había fallecido y se estableció el Fideicomiso Educativo Vance. El agente registrado no era Alistair Vance. Era una mujer llamada Catherine Miller. Sentí una aguja afilada y helada de intuición pincharme la nuca. Abrí una segunda pestaña y busqué los registros de impuestos a la propiedad de Portland, un pueblo tranquilo a unas 2 horas de Charlotte. Busqué cualquier propiedad gestionada por Evergreen. Apareció una dirección, 4428 Willow Lane. Era una modesta casa colonial de 4 habitaciones, el tipo de casa que Alistair construía para familias de clase media todos los días. Pero cuando saqué la escritura, vi que el propietario era la LLC. Y la hipoteca estaba siendo pagada por una cuenta conjunta en un banco regional que reconocí. Volví a los extractos bancarios descargados del ordenador de la oficina de mi padre. Comencé una búsqueda de referencias cruzadas, una técnica que había practicado 100 veces en mis laboratorios de contabilidad. Busqué la cantidad de $4.000. Ahí estaba. Cada primer día hábil del mes durante 15 años, $4.000 se transferían desde mi fideicomiso educativo a la cuenta de Evergreen Property Management. Hice los cálculos en un bloc de notas amarillo que encontré en el escritorio de Alistair. Durante 15 años, eso sumaba $720.000. Todo mi futuro, todo el legado de mi abuelo, había sido desviado en incrementos mensuales. Pero no era solo la hipoteca.
A medida que profundizaba en las carpetas PDF etiquetadas como gastos del sitio, encontré escaneos de facturas de servicios públicos, recibos de entrega de comestibles e incluso facturas de matrícula de una escuela privada para una Lincoln Elementary en Portland. Todas ellas fueron pagadas por la LLC. Todo ese dinero provenía de mi fideicomiso. Encontré una carpeta enterrada a 3 niveles de profundidad en el sistema titulada Registros de Mantenimiento 2010 a 2024. Dentro había fotos. Esperaba ver reparaciones de fontanería o inspecciones de tejados. En cambio, vi un álbum digital de una vida que no reconocía. Había una foto de una niña pequeña soplando 5 velas en un pastel de cumpleaños. Una niña que tenía los ojos de mi padre. Había una foto de un niño, de unos 10 años, de pie junto a Alistair frente a esa casa en Willow Lane. Ambos sostenían cañas de pescar, y mi padre se reía, realmente se reía, de una manera que nunca lo hacía en casa. En la esquina de una foto, una mujer estaba de pie, Catherine Miller. Se parecía a mi madre, Lydia, pero más joven, con una sonrisa que sugería que no tenía que mantener ninguna apariencia. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Alistair no solo estaba malversando dinero. Estaba financiando una existencia paralela. Mi fideicomiso educativo era la base de la supervivencia de una segunda familia. Mientras yo hacía turnos extra en la firma para ahorrar para los libros de texto, mi padre usaba el dinero de mi abuelo para comprarle al niño su primera bicicleta y pagar las lecciones de baile de una niña. Miré la carpeta de auditoría azul en el escritorio. Alistair la había usado para enseñarme a encontrar discrepancias. Bueno, había encontrado una. Una discrepancia por valor de casi $1 millón y toda una vida de traición. Sentí un impulso repentino y abrumador de gritar, de romper la cara licorera de whisky en el estante, de despertar a mi madre y mostrarle los restos. Pero recordé la primera regla de la auditoría, mantener el escepticismo profesional. Los arrebatos emocionales no ganan casos judiciales, la documentación sí. Comencé a imprimir. La impresora comenzó su lento y rítmico zumbido, escupiendo páginas de transferencias bancarias, registros de LLC y la prueba irrefutable, una solicitud de hipoteca para la propiedad de Willow Lane donde Alistair Vance se había incluido como el garante principal, y Catherine Miller como la cónyuge. No solo me había mentido. Había cometido múltiples cargos de fraude para sostener esta doble vida. Pasé las siguientes 4 horas construyendo el archivo más importante de mi vida. Organicé las transferencias bancarias por año. Resalté las firmas donde Alistair había falsificado claramente el nombre de mi madre para autorizar las transferencias. Tracé la línea de tiempo de cuando el dinero de mi abuelo entró en el fideicomiso y con qué rapidez salió para la familia secreta en Portland. A las 4 de la madrugada, tenía una carpeta de 3 pulgadas llena de los secretos de Alistair Vance. Me recosté en la silla, con los ojos ardiendo por el resplandor de la pantalla y miré el retrato familiar en la pared. Nosotros 3, Alistair, Lydia y yo, sonriendo frente a la casa de Charlotte. Parecía una mentira. Era una mentira. Saqué la memoria USB del portátil y la guardé en mi bolsillo. Tenía el rastro de auditoría. Ahora necesitaba ver la propiedad con mis propios ojos. Necesitaba ver a la mujer y a los niños que vivían con los pedazos robados de mi vida. Salí de la oficina, cerrando la puerta suavemente. No miré hacia atrás. Tenía 180 millas que conducir, y por primera vez en mi vida, sabía exactamente a dónde iba. El viaje de Charlotte a Portland tomó exactamente 3 horas y 12 minutos. Lo sé porque miraba el reloj digital de mi tablero cada vez que la autopista se ralentizaba. La carpeta de auditoría azul estaba en el asiento del pasajero, una colección de 3 pulgadas de grosor de transferencias bancarias y archivos de LLC que se sentía más pesada que una plomada de plomo. Mi mente seguía volviendo a la voz de Alistair en la oficina. Los números son las únicas cosas que no te traicionan. Me pregunté si se daba cuenta de que esos mismos números ahora actuaban como un GPS, guiándome directamente al corazón de su mayor mentira. Portland es un pueblo tranquilo, el tipo de lugar donde la gente se muda para desaparecer en una pacífica rutina suburbana. Cuando giré en Willow Lane, el aire se sentía diferente, más fresco, más honesto. Reduje la velocidad de mi coche al acercarme al número 4428.
Era una casa colonial de color verde salvia con contraventanas blancas y un césped bien cuidado que parecía sospechosamente el trabajo de un hombre que poseía un imperio de la construcción. Había parterres llenos de caléndulas amarillas, las favoritas de mi madre Lidia, aunque ella no sabía que estaba compartiendo su gusto con un fantasma. Aparqué a 3 casas de distancia, escondida detrás de un gran roble. Apagué el motor y esperé. Mis manos estaban tan apretadas alrededor del volante que mis nudillos estaban blancos. Durante 2 horas, me senté en ese silencio, observando cómo el vecindario cobraba vida. Pasó un camión de correo. Un vecino paseaba a un Golden Retriever. Un grupo de niños en bicicleta pasaron zumbando y riendo. Y luego, exactamente a las 5:15 de la tarde, el SUV negro giró en la calle. Era el coche de Alistair, no su camioneta de trabajo, sino el SUV de lujo que le dijo a mi madre que solo usaba para reuniones de clientes de alto nivel en Raleigh. Sentí una oleada de náuseas cuando entró en el camino de entrada de la Casa Verde Salvia. No parecía un hombre que acabara de pasar un día en una obra. Parecía un hombre que volvía a casa. La puerta principal de la casa se abrió antes de que él siquiera apagara el motor. Una mujer salió al porche. Parecía tener poco más de 40 años, vestía un sencillo vestido de verano y sostenía una jarra de limonada. Era Catherine Miller. No era una amante en una película barata. Era una esposa en todo el sentido de la palabra. Detrás de ella, 2 niños salieron disparados de la casa. Un niño de unos 10 años, con una camiseta de la liga infantil local, y una niña no mayor de 6 con coletas rubias que rebotaban mientras corría. «Papi», gritó la niñita, su voz llegando claramente a través de la calle tranquila. Observé a través de mi parabrisas como Alistair Vance, el hombre que predicaba la disciplina y el legado, levantaba a la niña en sus brazos y la hacía girar. Se rió, un sonido profundo y genuino que no había oído en años. Revolvió el pelo del niño y luego subió los escalones del porche hacia Catherine. La besó en la mejilla, y se quedaron allí un momento hablando de su día antes de que todos entraran y cerraran la puerta. En ese momento, los números de mi carpeta azul finalmente adquirieron rostros humanos. Esa transferencia mensual de $4.000 no era solo una cifra en un libro mayor. Era la hipoteca de esa casa verde salvia. Eran las cuotas de la liga infantil para el niño. Eran las coletas de la niña. Era la limonada en la jarra. Alistair no solo había perdido mi fondo universitario en una mala inversión. Lo había robado deliberadamente, dólar por dólar, para comprar toda otra vida. Mi futuro era el combustible para su presente. Me senté en mi coche mirando esa puerta principal cerrada y sentí que una claridad fría y aguda reemplazaba el shock. Cada vacación que mi madre y yo no tomamos porque el negocio estaba apretado. Cada vez que me salté una comida en la universidad para ahorrar para un libro de texto, cada noche que trabajé hasta las 2 de la madrugada en mi pasantía. Todo fue un sacrificio que Alistair me había obligado a hacer para poder jugar a la casita a 3 pueblos de distancia. Me había criado para ser una socia en su negocio, para respetar el apellido Vance. Pero mirando esa casa, me di cuenta de que el apellido Vance era una empresa fantasma. Yo era la inversora silenciosa que estaba siendo liquidada sin su consentimiento. Extendí la mano y toqué la carpeta de auditoría. Pensé en mi madre, Lidia, de vuelta en Charlotte, probablemente preparando una cena tranquila y esperando a un hombre que actualmente estaba sentado en otra mesa comiendo una comida pagada con la herencia robada de su propia hija. Mi madre era la víctima principal del fraude, pero yo era la que tenía las pruebas. No salí del coche. No subí corriendo al porche a gritar. Una versión más joven y emocional de mí podría haber hecho eso, pero Alistair me había entrenado mejor. Me había enseñado que una confrontación solo es efectiva si tienes la influencia para terminar el juego. Cogí mi teléfono y tomé una sola foto de su SUV aparcado en ese camino de entrada. Luego tomé una foto del número de la casa. Puse el coche en marcha y me alejé lentamente. Mientras miraba por el espejo retrovisor, vi cómo se encendían las luces de la sala de estar de la Casa Verde Salvia. Se estaban acomodando para pasar la noche. Pensaban que estaban a salvo. Pensaban que el secreto estaba enterrado bajo años de contabilidad inteligente y archivos de LLC, pero olvidaron que la persona a la que Alistair enseñó a leer el rastro era la misma persona a la que había robado. Conduje de vuelta hacia Charlotte,
Pero no era la misma chica que había salido esa mañana. Era una auditora, y me iba a asegurar de que cuando se hiciera el balance final, Alistair Vance devolviera hasta el último céntimo que debía, más los intereses. El viaje de vuelta a Charlotte fue un borrón de asfalto gris y luces traseras rojas. No paré a tomar café. No escuché la radio. Simplemente dejé que el silencio de la cabina del coche sostuviera el peso de lo que había visto. En Portland, había presenciado a un hombre interpretando un papel que había perfeccionado durante 15 años, un padre amoroso, un proveedor, un esposo. Pero en mi mundo, ese hombre era un fantasma, una cáscara vacía que había usado mi vida para construir el santuario de otra persona. Entré en mi complejo de apartamentos cuando el sol comenzaba a salir sobre el horizonte de Charlotte. No me fui a la cama. Fui directamente a la mesa de mi cocina, limpié el correo sin pagar y los libros de contabilidad a medio terminar, y extendí la carpeta azul. Necesitaba un segundo par de ojos. Ojos que no tuvieran el sesgo de una hija. A las 8 de la mañana, llamé a Sarah Beckett. Sarah era una auditora senior en la firma donde había hecho mi pasantía, una mujer que trataba los registros financieros como un investigador de la escena del crimen trata una salpicadura de sangre. Ella fue quien me enseñó que una auditoría no es solo sobre matemáticas. Es sobre la historia que las matemáticas intentan ocultar. Harper, es temprano, dijo cuando contestó, su voz espesa por el sueño. Encontré la discrepancia, Sarah, dije. Mi voz era tan plana que me sorprendió. No es un error. Es una segunda familia y es un fraude de $1 millón. 2 horas más tarde, estábamos en la oficina de Sarah en su casa, rodeadas de pilas de papel y el olor a espresso o rancio. Sarah se sentó frente a mí, con sus gafas de lectura posadas en el puente de su nariz, escaneando la solicitud de hipoteca que había traído de Portland. Se incluyó a sí mismo como el garante principal, susurró Sarah, más para sí misma que para mí. Y a Catherine Miller como la cónyuge. Harper, esto es fraude bancario. Firmó esto bajo pena de perjurio. Mira las autorizaciones para las transferencias del fideicomiso, dije, deslizando una carpeta hacia ella. El banco requiere 2 firmas para cualquier retiro de más de $10.000 del fideicomiso educativo Vance. La de mi padre y la de mi madre. Sarah sacó una lupa. Comparamos la firma en la autorización bancaria con una tarjeta de cumpleaños que mi madre me había enviado el año pasado. En las tarjetas, mi madre Lidia siempre hacía un bucle en la L con una ligera vacilación, un pequeño tropiezo en la tinta. Pero en los documentos bancarios, la firma era perfecta. Demasiado perfecta. Ha estado falsificando su nombre durante 15 años. Me di cuenta de que el aire en la habitación de repente se sentía pesado. Cada vez que necesitaba pagar esa hipoteca o cubrir una factura de una escuela privada en Portland, se sentaba en su oficina y escribía el nombre de mi madre. No solo me estaba robando a mí, Sarah. La estaba convirtiendo en una cómplice involuntaria de su propio robo. Sarah se echó hacia atrás, su rostro sombrío. Legalmente, Harper, tienes suficiente aquí para solicitar una contabilidad completa del fideicomiso y una petición de restitución. Podríamos ir al fiscal de distrito. Esto es fraude electrónico, malversación y falsificación. Podría enfrentarse a años de cárcel. No, dije, todavía no. Alistair Vance es un hombre de reputación. Si lo demando ahora, contratará a los mejores abogados del estado. Enterrará el caso en mociones durante 3 años, agotará lo que queda de los activos para defenderse, y para cuando ganemos, no quedará nada para mi madre. Lo convertirá en un malentendido familiar a los ojos del público. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Sarah. El plan es la cena de logros familiares, dije. Cada año, la Liga de Negocios de Charlotte organiza una cena para honrar a las familias con legado. Este año, Alistair era el orador principal. Había invitado a toda la familia, a las hermanas de mi madre, a los vecinos, a la prensa local. Planeaba pararse en ese escenario y hablar sobre la construcción de un futuro para la próxima generación. No voy a demandarlo, continué, mis dedos trazando los bordes de la carpeta azul. Voy a auditarlo frente a todos a los que alguna vez les ha mentido. Voy a asegurarme de que el costo de su doble vida sea la única cosa que más valora, su nombre.
Sara me miró durante un largo momento, luego asintió. No estás actuando como una hija, Harper. Estás actuando como una auditora jefa. Él es quien me enseñó a leer la letra pequeña, dije. Es justo que le muestre lo que he aprendido. Pasamos los siguientes 4 días en esa sala de guerra. Trazamos cada transferencia. Creamos gráficos que mostraban la correlación directa entre mis pagos de matrícula perdidos y los pagos de la hipoteca de la casa en Willow Lane. Documentamos las firmas falsificadas y la LLC secreta. Preparamos un dossier para cada persona que estaría sentada en esa mesa principal. Para el viernes por la noche, la carpeta ya no era solo una colección de papeles. Era un arma. Y mientras me ponía mi vestido para la cena de logros, me miré en el espejo. No vi a una víctima. No vi a una chica que había perdido su fondo universitario. Vi a la auditora que estaba a punto de establecer el balance final. Alistair Vance había construido su vida sobre una base de mentiras. Esa noche, yo iba a sacar el primer ladrillo. El gran salón de baile del Ritz-Carlton en Charlotte era una catedral de la alta sociedad. Candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas, proyectando una luz brillante e indiferente sobre la élite de la ciudad. Mi padre, Alistair Vance, estaba en su elemento. Llevaba un smoking que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, su cabello plateado perfectamente peinado, una copa de champán de época perpetuamente en su mano. Era el orador principal de la cena de logros familiares, un evento diseñado para celebrar a los pilares de la comunidad. Mi madre Lidia se sentaba a su lado con un vestido azul medianoche, su rostro radiante con el tipo de orgullo que solo proviene de décadas de devoción ciega. Me senté frente a ellos, mi propio vestido sintiéndose como una armadura. Debajo de mi silla, escondida de las miradas indiscretas de los fotógrafos, estaba la carpeta de auditoría azul. Ya no era solo una colección de papeles. Era un veredicto. Cuando se retiró el plato principal, el presidente de la liga se levantó y presentó a Alistair como un hombre de integridad intachable, un constructor de sueños y un padre que define la palabra legado. El aplauso fue ensordecedor. Alistair se levantó, se ajustó los gemelos y caminó hacia el podio con la confianza fácil de un hombre que creía sus propias mentiras. Comenzó su discurso. Fue una obra maestra de la retórica. Habló de la confianza sagrada entre un constructor y su cliente, y de la confianza aún más sagrada entre un padre y su hijo. Me miró directamente, sus ojos suavizándose con una calidez ionizada. He pasado 20 años asegurándome de que mi hija Harper tenga todas las ventajas, dijo al micrófono. Porque un Vance no solo construye casas, construimos futuros. El fideicomiso educativo Vance no es solo una cuenta, es una promesa. Una promesa de transparencia y honor. La sala estalló en un coro de asombro y aplausos ligeros. Mi madre buscó su pañuelo. Se me revolvió el estómago. Era el momento. No esperé a que terminara. No esperé a la sesión de preguntas y respuestas. Me levanté. El movimiento fue lento, deliberado. Me agaché, cogí la carpeta azul y caminé hacia la mesa principal. No grité. No lloré. Mantuve mi voz en un tono nivelado y profesional, la voz de la auditora. Papá, dije, y el micrófono del podio lo captó, transmitiendo mi voz por los altavoces. Tienes razón. La transparencia lo es todo. Alistair hizo una pausa, una sonrisa confusa parpadeando en su rostro. Harper, cariño. Estamos en medio de una auditoría, interrumpí. Me acerqué a la mesa donde se sentaban los directores de la liga. Abrí la carpeta y comencé a deslizar carpetas idénticas sobre el mantel de lino blanco. Una para el presidente, una para el tesorero, una para el reportero de noticias local sentado en la mesa 4. Y la última la coloqué directamente frente a mi madre. ¿Qué es esto?, susurró Lidia, sus manos temblando al tocar la cubierta. Es el fideicomiso educativo Vance, mamá, dije, con mis ojos fijos en Alistair. O más bien, es lo que queda de él. En la página 3, encontrarás los documentos de la hipoteca de una propiedad en Willow Lane en Portland. En la página 5, encontrarás el registro de la LLC para Evergreen Property Management, una empresa que papá creó usando el dinero del abuelo.
La sala se sumió en un vacío de silencio. El único sonido era el susurro del papel mientras los directores comenzaban a hojear las carpetas. Alistair intentó agarrarme del brazo, pero di un paso atrás. Sigue leyendo, papá, dije, mi voz fría como el hielo. Ve a la sección central. Hay fotos, de alta definición. Hay un niño de unos 10 años y una niña de unos 6. ¿Tienen tus ojos, no es así? ¿Y esa mujer junto a ellos, Catherine Miller? Los registros bancarios en esa carpeta muestran que durante 15 años, mi matrícula, mi futuro y los ahorros de jubilación de mamá han estado financiando su vida. Cada transferencia bancaria mensual está detallada. $4.000 cada mes, firmados por ti y falsificados por ti en nombre de mamá. Mi madre abrió la carpeta en la página de las fotos. Vi el momento en que su corazón se rompió. No fue un sonido fuerte. Fue la forma en que su aliento simplemente abandonó su cuerpo, su mano yendo a su garganta mientras miraba al hombre que creía conocer. Miró la foto de la niña con las coletas rubias, luego a Alistair. Alistair, susurró, el nombre sonando como una súplica. Él no la miró. Estaba mirando fijamente la carpeta en las manos del presidente de la liga. Vio los recibos de las transferencias bancarias. Vio las firmas falsificadas. Vio el legado de los Vance disolverse en un montón de extractos bancarios fraudulentos. El presidente de la Liga de Negocios se levantó, su rostro pálido. Alistair, ¿es esto cierto? Alistair abrió la boca para hablar, para tejer una última mentira, pero los números estaban allí mismo, frente a todos. No había una caída del mercado a la que culpar, ni un error bancario. Solo estaba el rastro de auditoría, largo, detallado e innegable. Miré alrededor de la sala. Las personas que acababan de aplaudir ahora miraban a Alistair con una mezcla de horror y disgusto. Los fotógrafos tomaban fotos, no de un pilar de la comunidad, sino de un hombre atrapado en los restos de una doble vida. Me enseñaste que los números nunca mienten, papá, dije, alejándome del podio. Simplemente olvidaste que fui yo a quien enseñaste a contar. La auditoría está completa. Y estás oficialmente en mora. Me di la vuelta y salí del salón de baile. No miré hacia atrás para verlo caer. No lo necesitaba. Sabía que en una sala llena de gente que valoraba sus nombres por encima de todo, Alistair Vance acababa de perder lo único que le quedaba por gastar. El silencio que siguió a mi salida del salón de baile no estaba vacío. Fue el sonido de un legado haciéndose añicos. Para cuando llegué a mi apartamento, la historia ya estaba en los blogs de negocios locales de Charlotte. Alistair Vance, el hombre de integridad, era ahora el rostro del mayor escándalo familiar de la ciudad. Mi madre, Lydia, no me llamó esa noche. Se quedó en un hotel y a la mañana siguiente hizo algo que no había hecho en 30 años. Tomó una decisión sin pedir permiso. Solicitó una orden judicial de emergencia y un divorcio por fraude y malversación. Las consecuencias fueron clínicas, al igual que la auditoría que lo inició todo. Con las pruebas en la carpeta azul, el tribunal actuó rápidamente. Los socios comerciales de Alistair retiraron sus contratos en 72 horas, no dispuestos a asociarse con un hombre que le robó a su propia hija para financiar una vida secreta. El fideicomiso educativo Vance fue congelado. A través de una orden de restitución, los fondos restantes se redirigieron para cubrir mi matrícula final y los honorarios legales de mi madre. La familia secreta en Portland tampoco sobrevivió a la exposición. Catherine Miller me llamó una vez, 3 semanas después de la cena. Sonaba pequeña, derrotada. Afirmó que no sabía que el dinero era robado. Pensaba que Alistair era un consultor viajero con una herencia propia. No discutí con ella. Simplemente le dije que la casa en Willow Lane ahora era parte de una reclamación de recuperación legal. Alistair había intentado construir un santuario sobre una base de robo, y como cualquier edificio con un núcleo podrido, se derrumbó en el momento en que el peso de la verdad lo golpeó. En cuanto a Alistair, lo perdió todo. El patriarca de pelo plateado se vio reducido a un hombre sentado en un pequeño apartamento de alquiler, enfrentando una auditoría profesional que probablemente le costaría su licencia de contratista. Intentó enviarme un mensaje de texto, llamándome desagradecida, pero no respondí. No lo necesitaba.
El libro mayor finalmente estaba equilibrado. Me gradué el mes pasado. No hubo una gran fiesta, ni un brindis de mi padre. Solo yo, mi madre y Sara Beckett en un restaurante tranquilo. Ahora soy auditora junior en una firma de primer nivel. Alistair tenía razón en una cosa. Los números nunca mienten. Pero se equivocó sobre la persona que los lee. No perdí a un padre esa noche en la cena. Perdí una ilusión. Y en su lugar, encontré una versión de mí misma que no necesita ser socia en las mentiras de otra persona para ser digna. Si esta historia te ha recordado que los límites no son solo muros, sino una forma de autorrespeto, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias de justicia y verdad. Y quiero dejarte con un último pensamiento. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger un secreto familiar y proteger tu propio futuro? Házmelo saber en los comentarios. Estaré allí leyendo y respondiendo. Mi nombre es Harper Vance y he aprendido que la auditoría más importante que jamás realizarás es la que haces sobre tu propia vida. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.